antes de seguir con los ejercicios, voy a comentar algunas cosas que quedaron pendientes el otro día. El ejercicio de los exámenes. No es que lo hiciera mal, estaba bien hecho, pero lo compliqué demasiado. Lo compliqué demasiado porque, si os acordáis, había que distinguir los casos en los que se respondían 6, exactamente 6, con lo cual eran 2 de las obligatorias más las 4 que había que elegir. Y luego 7, exactamente 7, exactamente 8, exactamente 9 y las 10, ¿vale? Y luego en cada uno de esos casos, pues había que distinguir a su vez. Bueno, pues si las cogía ninguna del primer bloque y las 4 del segundo, una del primero y las otras 3 del segundo, o 2 y 2, ¿vale? En las hice lo mismo. Distinguí cuántas cogía del primero, cuántas cogía del segundo, cuántas cogía del primero, cuántas cogía del segundo. Lo cierto es que a partir de 7 ya no hacía falta distinguir casos. ¿Por qué? Porque si tengo que responder 7 o más, pues necesariamente 2 tienen que ser del segundo. Porque como mínimo, como mucho, podré coger 5 del primer bloque. Con lo cual, aunque coja las 5 del primer bloque, voy a tener que coger las 2 del segundo. A partir de ahí más. Si cojo 4, pues 3. Si cojo 3, otras 3. Es decir, que una vez que ya contestaba más de 7, la segunda restricción del ejercicio ya no había que considerarla. ¿Por qué? Porque ya las 7 incluía que necesariamente 2 tenían que ser del segundo bloque. No hay posibilidad de que conteste a 7 contestando solamente uno del segundo bloque, porque el primer bloque solo tiene 5. Entonces, aunque estaba bien, pues distinguí demasiados casos, ¿vale? Solamente había que distinguir casos cuando contestábamos exactamente 6, pero a partir de ahí la opción de 7, 8, 9 y 10, pues no hacía falta distinguir dentro de ellas, porque esa condición ya subsumía a la otra, ¿vale? Entonces, bueno, la solución que os envié el otro día, con los ejercicios que ya habíamos resuelto en la clase anterior, ya os lo puse simplificado. Insisto, no es que estuviera mal lo que hice el otro día, pero se complicó demasiado. Era innecesariamente distinguiendo casos, no hacía falta distinguirlo. Y dentro de este mismo ejercicio quedó pendiente una duda de Ilia. A ver si ahora me acuerdo. Que él me decía, por ejemplo, para el caso 6, ¿vale? Para el caso 6 fuimos distinguiendo, cojo ninguna del primero, 4 del segundo, 1, 3, 2, 2, ¿vale? Eso fue lo que hicimos, distinguir esas 3 posibilidades. Y lo que Ilia planteaba era que bastaba componer 5 sobre 2 por 6 sobre 2. ¿Por qué? Porque decía, esta es del segundo bloque, ¿vale? Entonces decía Ilia, bueno, pues como tengo que coger al menos 2 del segundo bloque, cojo 2 del segundo bloque, 5 sobre 2, y ya solamente me quedan coger otras 2, que las puedo elegir de todas las que quedan, que me quedarían de las 10 que tenía, menos las 2 obligatorias y menos las 2 que ya he cogido aquí. Entonces bastaba con coger de las 6 restantes otras 2 y ya tenía exactamente las 6. Eso es lo que proponía Ilia. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estamos repitiendo o estamos contando varias veces lo mismo. He querido destacarlo porque es un error bastante frecuente. Cuando en algún enunciado os ponemos al menos tiene que ocurrir esto, es muy frecuente que nos digáis, bueno, pues como al menos tiene que ocurrir esto, por ejemplo, tengo que coger 2, pues voy a coger ya 2. Entonces ya estas 2 ya las tengo, con lo cual tengo garantizado el al menos 2 que me dice el enunciado. Y voy a coger ya de las demás lo que sea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso no siempre funciona. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vamos a contar repetido algunas cosas. Y ahí os tengo puesto un ejemplo. ¿Qué pasa si en esas 2 que elige del segundo bloque, elige, por ejemplo, las 6 y las 7? ¿Vale? Y luego dice, bueno, elijo las 6 y las 7 del segundo bloque y luego elijo 2 de las 6 restantes, de la 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Bueno, pues de las 6 restantes elijo la 3 y la 9. ¿Vale? Eso sería una elección dentro del camino que nos decía Ilia el otro día.
Pero ¿qué pasa si en lugar de elegirlo así, lo elegís como aparece abajo? Del segundo bloque elijo la 7 y la 9, es una de las del 5 sobre 2, y lo voy a poner en rojo, la 7 y la 9, y de las 6 restantes, 3, 4, 5, 6, 8 y 10, elijo la 3 y la 6. Eso entra perfectamente en el 6 sobre 2 de la segunda fase. ¿Qué ocurre? Que en las dos realmente he elegido las mismas preguntas. La 3, 6, 7, 9. 3, 6, 7, 9. Pero la he contado dos veces. Pero esa elección la he contado dos veces. ¿De dónde viene ese error? De lo que os decía. No traduzcáis o no queréis decir, como tengo que coger al menos dos, pues fijo dos. No, porque las estoy fijando. No puedo decir que depende de si elijo esas dos o elijo otras dos. Y sobre todo, si en una segunda fase también puedo elegir esas dos mismas, de otra manera, ¿vale? Entonces ahí no me valía esa posibilidad porque estaba contando varias veces una misma elección de preguntas, ¿vale? Yo voy a seguir como el otro día, vamos a seguir haciendo ejercicios. Nos quedaron unos cuantos modelos que ver en ejemplos concretos, pues vamos a intentar terminarlos todos y ya si el último día, pues ya elegimos un poquito más aleatoriamente o ya vosotros me vais diciendo de los que queden por resolver. El ejercicio 17. El ejercicio 17 nos dice, 7 amigos llegan a un hotel y solamente tenemos 3 habitaciones, 2 dobles y una triple. O sea, perfecto. 7 puestos, 7 personas. Pero claro, hay que repartir las habitaciones. Entonces hay que repartir las 3 habitaciones para los 7 amigos, ¿vale? Obviamente, si vamos a un hotel, pues nos pondríamos con quien mejor nos llevamos o nos lo sortearíamos. Esa sería otra posibilidad. Pero bueno, aquí imaginaros que es el conserje el que nos da las habitaciones. Estamos los 7 en el mostrador y nos dice esta para ti, esta para ti, esta para ti, esta para ti. ¿De cuántas maneras nos puede repartir el conserje las 3 habitaciones a los 7 amigos que llegamos a hoy? Dividirlo entre las 7 habitaciones para las 7 personas para una habitación triple y los que quedan para las 2. Vale, eso ahora tradúcemelo en modelos. Me está diciendo otro compañero que dividimos las 7 personas en una triple y luego las otras 2, pero me lo está diciendo de una manera un poquito genérica. ¿Cómo hago eso? La multiplicación de la combinación de el número combinatorio 7 sobre 2. 7 sobre 2. 7 sobre 2, entonces significa que... sobre 3 sobre 3, perdón. Sobre 3. Es una de las cosas que vamos a ver luego. 7 sobre 3, es decir, eliges las personas que van a la habitación triple, ¿no? Sí. Y los que quedan, que son 4. Quedan 4. Sobre 2. 4 sobre 2, los que van a una de las habitaciones doble. ¿Y luego? Multiplicándose. ¿Algo más? No, ya está. Me refiero a multiplicándose esos dos. Realmente 2 sobre 2. ¿Qué operación pongo en medio de los números combinatorios? Multiplicación. Multiplicación. ¿Vale? Bueno, está bien. En algún momento alguien me ha dicho, bueno, no en este aula ni este año, bueno, este año sí, en otro aula, una suma. No, es un producto. ¿Vale? Pues está bien. ¿Cómo lo razonamos? Recuento secuencial. Primero asignamos quiénes van a la habitación triple. 7 sobre 3. Elijo las 3 personas que van sobre 3. ¿Por qué son combinaciones? Porque al conserje lo único que le importa la habitación que le va a dar. No le importa qué cama va a coger cada uno, por así decirlo, ¿vale? Por lo tanto, estas 3 personas son las que van a la habitación triple. Ya me quedan solamente 4 personas. Siguiente fase. ¿A quién le da la habitación doble? La primera habitación doble. 4 sobre 2. Y finalmente 2 sobre 2. ¿Alguien está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿A alguien le surge alguna duda? Vamos a ver. Voy a ver, porque no sé si desde casa supongo que lo habéis escuchado. Lo que dice vuestra compañera es empezar considerando, como tengo 7 personas, ¿qué repartiríamos? ¿Las camas, por ejemplo? ¿O algo así? Bueno, me está diciendo 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso sería como asignar 7 cosas. Eso es una permutación. Con lo cual sería como asignar 7 cosas distintas a 7 personas distintas. Por eso te decía, la referencia puede ser las camas.
Obviamente, si todo tiene camas individuales, pues sería como repartir las 7 camas. Vale, pero a mí no me interesaba repartir las camas. O sea, lo que nos decía era cómo repartíamos las habitaciones. Por lo tanto, si hago eso, lo que estoy repartiendo las camas. Pero si me fijo solamente en las habitaciones, no sale tantos casos. Pero no está mal. ¿Se os ocurre cómo arreglarlo a partir de ahí? Luego tengo otra duda pendiente en el chat, que también me interesa. Pero antes de ir a esa, ¿cómo podríamos arreglar esto que ha dicho vuestra compañera? ¿Alguna idea? Y ahí he repartido las camas, pero las 2 camas que están en la habitación doble, en términos de habitación, la misma habitación. Entre factorial de 2, factorial de 2 y factorial de 3. ¿Esto? Sí. Bueno, que me lo estaban diciendo también desde casa. Efectivamente, las 2 camas que están en la habitación doble, en términos de habitación, están en la misma habitación. Para mí son la misma. La otra habitación doble, para mí son la misma. Y las 3 de la habitación triple, respecto de la habitación, son la misma. ¿Cómo se llama eso que acabo de escribir ahí? ¿Esto? Una permutación generalizada. Efectivamente, me dicen desde casa una permutación generalizada o una permutación con repetición. Bueno, y será lo mismo lo que me ha dicho vuestro compañero al principio y eso que acabo de escribir. Vamos a verlo ahora. Y un compañero en el chat había preguntado, ¿saldría el mismo resultado si la triple se asigna a la última? Y alguien le ha contestado que no creo. Pues vamos a verlo. Con lo cual, tenemos más opciones. Es decir, es verdad, ¿por qué? No me acuerdo quién me lo ha dicho, creo que ha sido José Manuel. ¿Por qué primero asignar la triple? Alguien podría haber dicho, bueno, pues voy a asignar primero una doble, luego la otra doble, entre los 5 que me quedan, y finalmente la triple. Y alguien podría haber dicho, bueno, vamos a asignar primero una doble, luego la triple y finalmente la otra doble. Vamos a ver qué pasa con todos estos números que he escrito. Pues vamos a ver, en el primero que he escrito quedaría 7 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Fijaros este 4 factorial que escribo ahí. Ese 4 factorial, ¿de dónde ha salido? Ese 4 factorial salía del 7 sobre 3. Y este 4 factorial también salía del 7 menos 3, perdón. Y ese 4 factorial también sale del 7 menos 3, porque es la definición del número combinatorio. 2 factorial, 2 factorial. ¿Y este 2 factorial de dónde sale? Del 4 menos 2 que hemos puesto antes. ¿Por qué digo eso? Porque este se simplifica con este y este se simplifica con este. ¿Qué nos queda? 7 factorial partido 3 factorial, 2 factorial y 2 factorial. Que si os fijáis justo es lo que aparece aquí. Con lo cual esas 2 primeras aproximaciones realmente eran la misma. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con las otras. Ya os podéis imaginar lo que va a pasar. 7 factorial, 2 factorial, 5 factorial. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Ese 5 factorial, ¿de dónde salía? Del 7 menos 2. Es decir, que se va a simplificar. 2 factorial, 3 factorial. Y finalmente el 3 factorial, ¿de dónde salía? Del 5 menos 2, con lo cual también se va a simplificar. Es decir, 7 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Lo mismo. Y esto pues lo escribo ya por curiosidad, pero también os podéis imaginar que va a quedar lo mismo. Las 3 formas de plantearlo, o las 4 mejor dicho, al final nos llevaban al mismo resultado. ¿Vale? Bueno, ya lo dije el otro día, que todos los ejercicios se pueden plantear de distintas maneras. Este es un ejemplo que nos aparecen 2 cosas que ya decía el otro día. Primero, que los ejercicios se pueden plantear de distinta manera. Segundo, que algunos modelos ordenados se relacionan con modelos no ordenados. Y si os fijáis aquí, estoy utilizando el 7 sobre 3, 4 sobre 2, que son combinaciones, modelos no ordenados, y se relacionan con modelos ordenados. Las permutaciones, en este caso, con repetición. ¿Vale? Si volvemos a la lista de modelos, a ver los que habíamos visto el otro día, de los modelos con orden,
pues nos habían aparecido las permutaciones, por supuesto. En lo de los números nos habían aparecido las variaciones con repetición y las variaciones sin repetición. Ya nos habían aparecido en los primeros ejemplos que dimos el otro día, ya habíamos visto esos tres modelos. Y el que acabamos de ver son las permutaciones generalizadas o permutaciones con repetición. Es lo mismo que una permutación, ¿vale? Simplemente estoy cogiendo varias cosas y reordenándolas o asignándolas. Recordad que lo del orden coincide con asignarlo a puestos o a personas, ¿vale? Pero en este caso hay repetidos. Lo podemos mirar, como hemos dicho, con las camas, o también se puede ver con las llaves. ¿Cuál sería la otra manera en la que el conserje, el recepcionista, nos repartiría? Pues él tendría 2 copias de la 201, 2 copias de la 202 y 3 copias de la 205. Pues él tendría 7 llaves, pero hay 2 indistinguibles y 3 indistinguibles. Ahí utilizo otra palabra que se recurre mucho en recuento. Cosas distinguibles o cosas indistinguibles. Si son indistinguibles es porque están repetidas. Donde están repetidas de esta manera, de esta manera, hay n de un tipo, n1 de un tipo, n2 de otro, tal. ¿Vale? Esas son las permutaciones con repetición. ¿Vale? Con lo cual, ya de los modelos ordenados nos queda solamente ver las aplicaciones sobreyectivas, y de los modelos no ordenados nos quedaban las 2, el 21. También es muy sencillo, pero bueno, también tiene una cosita que es justo la que quiero destacar. Volvemos a las cadenas. Ya habíamos visto un ejercicio con las cadenas, el de las cadenas de 4 dígitos, donde el 7 aparecía más de una vez, exactamente una, etcétera. Bueno, pues el contexto es parecido. En este caso son cadenas de longitud 8 y en este caso los elementos los elegimos entre los bits 0 y 1. ¿Vale? Entonces queremos ver cuántas cadenas de longitud 8 podemos construir. Tenemos 3 preguntas. ¿Cuántas son todas las cadenas? ¿Cuántas cadenas distintas hay? ¿Cuántas de ellas empiezan por 101? ¿Y cuántas comienzan por 101 o el cuarto bit es igual a 1? Ahora, empezamos por el primero, que espero que no haya ninguna dificultad. ¿Cuántas cadenas de 8 bits hay? 2 elevado a 8. Efectivamente. Se puede pensar de muchas maneras. 2 para el primero, 2 para el segundo. Digo, se puede pensar en el sentido de que se pueden aplicar varios modelos. Se puede pensar de esa forma, pues en cada una de las 8 posiciones puedo elegir tal. Recordad que las cadenas de 8 bits las habíamos hecho corresponder con la representación de los conjuntos finitos. Entonces, cuando tenemos un conjunto de 8 elementos, las cadenas de 8 bits nos representaban los subconjuntos. El 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 nos representaba el conjunto B, D, E, F e I. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuáles son todas las cadenas de longitud 8? Los subconjuntos de un conjunto de 8 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de 8 elementos? Los identificamos con las cadenas de bits de 8 elementos de longitud 8 y tenemos el número de subconjuntos de un conjunto de 8 elementos. ¿Vale? Que es otro de los modelos que aparece ahí en el listado de modelos. ¿Cuántos comienzan por 101? 2 elevado a 5. Ya tengo las 3 primeras posiciones con el 101 y solamente me queda decidir las siguientes. Pues 2 elevado a 5. ¿Vale? Bueno, y vamos con el apartado interesante, obviamente, que era el C. Porque ahora preguntamos cuántas de ellas comienzan por 101 o tienen el cuarto bit igual a 1. Entonces, pues, por ejemplo, podría ser esta que acabo de describir. Esta también podría ser. Pero esta también podría ser. ¿Vale? Y yo qué sé. Cualquier cosa que se nos ocurra. Esta también podría ser. ¿Vale? Y esta también podría ser. Cualquiera de esas valdría. Pues ¿cuántas hay que verifiquen una de las dos condiciones? Que o empieza por 101 o el cuarto bit es igual a 1. A ver, me está diciendo 2 elevado a 5, que serían las que empiezan por 101, más
más 2 elevado a 7. ¿Alguien? Que son las que tienen el cuarto bit igual a 1. ¿Alguien no está de acuerdo? No se puede solapar. Efectivamente. Me estaban también diciendo desde casa que esas dos cosas que hemos escrito ahí se pueden solapar. Efectivamente. Ahí has querido utilizar el principio de la suma. Correcto. Las que comienzan por 101 o tienen por cuarto bit 1. Con lo cual sería la unión de los dos. ¿Pero qué ocurre? Que puede ocurrir que pueden verificar las dos cosas. Por ejemplo, esta que he escrito ahí en segundo lugar, esta que he escrito aquí en segundo lugar, verifica las dos condiciones. Por lo tanto, la estás contando aquí y la estás contando aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos entonces que aplicar? ¿Cómo se llama eso que me has explicado de palabra? ¿Cómo se llama? Principio de inclusión-exclusión, correcto. Tenemos que utilizar el principio de inclusión-exclusión. ¿Por qué? Porque los dos conjuntos que estoy uniendo se solapan. Bueno, vamos a escribirlo. Entonces tendríamos todas las cadenas. Llamamos al conjunto de las cadenas que empiezan por 101 y B llamamos a las cadenas que el cuarto bit es 1. ¿Vale? ¿Qué problema hay aquí? Que A intersección B, que sería cadenas que empiezan por 101 y el cuarto bit es 1, este conjunto no es vacío. ¿Vale? Entonces, realmente, efectivamente, teníamos que calcular el cardinal de la unión, porque tiene que verificar las dos condiciones. Una de las dos condiciones, o empieza por 101 o el cuarto bit. Entonces, el principio de inclusión-exclusión nos dice que eso es igual a el cardinal de A, cardinal de B, menos el cardinal de A intersección B. Principio de inclusión-exclusión. Ahora voy a pararme un poquito más en él. Bueno, A ya lo habíamos contado, cadenas que empiezan por, bueno, ya no lo había dicho nuestro compañero, 2 elevado a 5. Las cadenas cuarto bit es igual a 1, también nos lo había dicho vuestro compañero, 2 elevado a 7. Y le tenemos que restar las que verifican las dos condiciones, que es 2 elevado a 4, porque ya tengo fijadas 4 posiciones, solamente que tenemos que fijar las otras. Bueno, me voy a parar un poquito más en el principio de inclusión-exclusión. Realmente para dos conjuntos, ya lo razoné un poquito el otro día, es bastante fácil de ver. ¿Qué pasa cuando sumamos los elementos de A, el número de elementos de A y el número de elementos de B? Pues si sumamos los de A, estos los contamos una vez y estos los contamos una vez. Cuando sumamos los de B, estos los contamos una vez, está bien, pero estos también los contamos una segunda vez. Por lo tanto, para compensar, tenemos que restarle uno de ellos. En dos conjuntos se ve muy fácil, pero lo he querido poner para que veáis que la misma técnica o el mismo razonamiento podemos utilizar. Voy a ponerlo un poquito más grande ahí. A ver. La misma técnica lo podemos pensar para 3. ¿Qué pasa si ahí sumamos A más B más C? Pues que esto lo estamos contando una vez, esto lo estamos contando una vez, esto lo estamos contando una vez y esto lo estamos contando una vez. Bien. ¿Pero qué pasa cuando le sumamos B? Pues que esto lo contamos una vez, bien, esto lo contamos una vez, bien, pero esto lo contamos una segunda vez y esto lo contamos una segunda vez. Le estamos ya contando de más. Y finalmente, cuando le sumamos el C, esto lo sumamos una vez, bien, pero aquí le estamos añadiendo una vez más, lo estamos contando una segunda vez, aquí lo estamos contando una segunda vez, pero aquí lo estamos contando una tercera vez, ¿vale? Pues ahí ya cambia, cuando ya pasamos a 3, la cosa se complica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues restarle a intersección B, con lo cual estaríamos quitando esto y esto. Estamos quitando eso. Si ahora quitamos también A intersección C, estamos quitando A intersección C esto, por ejemplo. Y si finalmente quitamos B
intersección C, me quedo 1. Si quitamos A intersección C, perdón, estábamos quitando esto y también estábamos quitando esto. Si quitamos A intersección B, estamos quitando esto que lo había dicho antes, pero también estábamos quitando de aquí, que me había comido cosas. Y finalmente, si quitamos B intersección C, estamos quitando esto y estamos quitando esto. Con lo cual, bien, hemos quitado lo que había redundante aquí, aquí y aquí. Pero resulta que nos hemos quedado sin elementos ahí en medio. Hemos quitado tanto que A intersección B, intersección C, los hemos quitado todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumarlo. Y esa es la fórmula del principio de inclusión-exclusión para 3 conjuntos. ¿Por qué se llama inclusión-exclusión? Pues aquí se ve mejor, porque lo que hemos hecho ha sido incluir los 3, pero al incluir los 3 repetimos, pues excluimos los que están en 2. Pero al quitar los que están en 2, quitamos de más. Tenemos que incluir los que están en 3. Si hubiese habido 4, pues os lo podéis imaginar. Estaríamos otra vez añadiendo de más, con lo cual luego los tendríamos que quitar. Con lo cual, el principio de inclusión-exclusión lo que va es sumando, restando, sumando, restando. Al final queda un formulón que para 2 y para 3, bueno, pues no queda muy mal, pero para más de 3, pues queda lo que aparece ahí en esa forma. Ese sería el de 3 que acabo de razonar, el que está aquí en medio. El que está aquí en medio es el que acabo de razonar. ¿Y qué pasaría para más de 3? Pues que nos aparece ese formulón, que bueno, esa es la manera correcta de escribirlo, pero quedaros con la que os ayude lo que hemos razonado ahora con entender el formulón. Vamos sumando o restando, por eso aparece este menos 1 elevado a j más 1, porque va a ir alternando el signo. Para j igual a 1, sumamos 1 más 1, 2, suma. Pero para j igual a 2, 2 más 1, 3, resta. Con lo cual esos sumandos van alternando el signo. Sumo, resto, suma, resta, suma, resta. ¿Qué es lo que nos significa este j? El número de conjuntos que vamos intersecando. Con j igual a 1, cogemos cada uno por separado, que era, por ejemplo, aquí el A y el B, o aquí el A, el B y el C. ¿Qué nos queda para j igual a 2 en la fórmula? Pasamos de sumar a restar y cogemos 2 elementos que estamos intersecando. Es decir, j igual a 2 significa que cogemos intersecciones de 2 elementos, todas las posibles intersecciones. Esto que hay debajo de este pedazo de sumatorio es todas las posibles parejas, es decir, todas las posibles maneras de elegir 2 subíndices entre 1 y k, es decir, todas las posibles parejas. El primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el tercero. Si hubiera 4, pues 1 con el primero, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Todas las posibles parejas. En 3 pasaríamos de sumar pasaríamos de restar a sumar. 3 más 1, 4. Exponente par, sumamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Elegir todas las posibles ternas de subconjuntos, que es lo que nos aparece aquí. Si solamente teníamos 3, pues solamente había una terna. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de 3 hubieran sido 4? Pues que había más ternas. De A, B, C y D, pues tendríamos ABC, ABD, BCD, etc. ¿Vale? Entonces, pero quedaros con la mecánica, que la mecánica os ayude a entender los símbolos y que los símbolos os ayuden a entender la mecánica. Lo que vamos es eligiendo 1, 2, 3, 4 sucesivamente y vamos sumando, restando, sumando, restando, sumando, restando. ¿Vale? Ese es el principio de inclusión-exclusión. Más de 4 no os vamos a poner ningún ejercicio. Si pusiéramos más de 4 es porque habría algún caso muy trivial, pero bueno, normal, como mucho 4, ¿vale? 3 o 4 sí podría aparecer algún ejercicio y siempre porque haya casos fáciles de contar, ¿vale? Bueno, con lo cual, fijaos que ya hemos visto todo lo que nos quedaba por ver de los principios básicos. El principio de la unión con conjuntos disjuntos, principio de la unión traducido en principio del complementario y el caso general que era el principio de inclusión-exclusión. Lo hemos visto para 2, luego si nos da tiempo veremos alguno de 3 o ya el próximo día, ¿vale? Hay el número de soluciones enteras no negativas de esa ecuación. Es decir, ahí lo que tenemos es, bueno, es una ecuación con 4 incógnitas, ¿vale? Obviamente lo que estamos es viendo de cuántas maneras podemos sumar 4 números y que nos dé 27. En este tipo de problemas y lo que vamos a ver en
en esta asignatura y los ejercicios que vamos a hacer con este tipo de problema, siempre vamos a suponer que las soluciones son positivas. ¿Se pueden contar con soluciones no negativas? Sí, pero el problema se complica una barbaridad. Ese modelo no lo estudiamos. Es decir, que siempre que vayamos a utilizar o veáis algún ejercicio que se pueda modelar con número de soluciones de una ecuación, siempre va a ser con soluciones positivas. Si saliera con soluciones negativas es porque tiene que haber otro modelo más sencillo. Porque ese se puede abordar, pero es mucho más complicado, ¿vale? Además, me aparecen unos números que ahora no me acuerdo el nombre, por eso no lo voy a decir porque me voy a equivocar, pero es un modelo mucho más complicado de recuento, ¿vale? Nos vamos a quedar con el más simple, que es contar las soluciones positivas, ¿vale? ¿Alguien me dice que eso a qué corresponde? Combinación con repetición. Eso justo que hay ahí, bueno, ahí hay algunas restricciones, pero si no le hubiera puesto restricciones, es justamente combinaciones con repetición. ¿Qué son combinaciones con repetición? Recordad lo que eran combinaciones. Combinaciones, lo que decía el otro día, es coger una caja con cosas distintas, meter la mano y digo, voy a sacar 3. ¿De cuántas maneras puedo sacar 3? No las voy a ordenar en la mesa. Lo que he dicho antes de las llaves, ¿vale? O lo que hemos hecho antes de la habitación. ¿A quién le doy la habitación triple? Pues cojo a 3, vete a la habitación triple, ¿vale? Eso es una combinación. ¿Qué es una combinación con repetición? Lo mismo, pero en la caja de donde voy a sacar las cosas puede haber objetos repetidos. Es decir, puede haber objetos de distintos tipos. En este caso habría objetos de 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y lo que estamos diciendo es de cuántas maneras puedo sacar 27 objetos cuando tengo 4 tipos de objetos, ¿vale? Entonces, si no le pongo restricciones, esos son combinaciones con repetición de entre 4 tipos de objetos, saco 27. Aquí os aconsejo que seáis muy cuidadosos porque os podéis apoyar en las combinaciones y aquí siempre la duda que os surge esto es CR27-4 o CR427. ¿Vale? Es una primera duda que surge cuando luego viene la fórmula, pero la primera duda que nos surge es 27-4 o 4-27. Entonces, si buscamos la simetría y el paralelismo con las combinaciones, pues vemos que no hay duda. ¿Qué es combinaciones 7-3? De entre 7 elijo 3. Por eso en inglés se dice 7 choose 3. Vale, aquí decimos 7 sobre 3. Pero en inglés se elige de 7, elijo 3. ¿Qué son combinaciones con repetición? Lo mismo. De entre 4 elijo 27. La única diferencia que hay ahora es que entre 7 cosas distintas hay 4 tipos distintos. Pero el orden es el mismo. De entre esto elijo tal. Con lo cual, lo que viene aquí en el segundo argumento, lo que viene en el segundo argumento es la cantidad que elijo. Y lo que viene en el primer argumento es de entre cuánto elijo. Entonces, si tenéis esa simetría, como las combinaciones normales, yo creo que son fáciles de entender, os apoyáis en las combinaciones normales para entender las combinaciones con repetición, ¿vale? Combinación con repetición de entre 4 tipos de cosas, elijo 27 objetos, ¿vale? Ahora vamos con la fórmula. Combinaciones con repetición, 4, 27. La fórmula es la siguiente. Bueno, voy a escribir combinaciones con repetición, combinación normal es 7, 3, ¿qué es? 7, 3. Fijaros siempre que mi referencia y la referencia que os doy es lo que elijo. Lo que elijo es el 3, el segundo argumento. Pues que elijo va a ir abajo siempre, tanto aquí como aquí. Entonces vais a construir un número combinatorio donde el número de las cosas que elegís va abajo. Os digo, regla mnemotécnica para que no os liéis con la fórmula, ¿vale? Si elijo 3 en combinación normal es el 3 abajo. Si elijo 27 cosas en combinación con repetición, el 27 abajo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo que pongo arriba. En las combinaciones normales pongo el 7 y en las combinaciones con repetición pongo la suma menos 1. La suma menos 1. 4 más 27 menos 1. Esa es la forma.
La justificación la tenéis en los apuntes, la podéis, se deduce de la de abajo realmente. Es una mezcla entre combinaciones y permutaciones con repetición y sale la formulita. Obviamente hay dos maneras de escribirlo, por eso surge algunas veces las dudas cuando escribimos la fórmula. Por las propiedades de los números combinatorios, 4 más 27 menos 1 sobre 27 es igual a 4 más 27 menos 1 sobre 4 menos 1. Por lo cual es seguro que dependiendo del libro, la página web o el vídeo de YouTube que veáis, pues a lo mejor unos utilizan como referencia y de primer golpe utilizan esta fórmula y otros utilizan otra. Por eso es importante distinguir el papel de los dos números. Me da exactamente igual la fórmula que utilicéis. Las dos fórmulas son correctas, pero quedaros con una que os ayude a una regla mnemotécnica o algo que os ayude a escribir la fórmula correcta. ¿Por qué? Porque es muy frecuente un error, por desgracia. Muy frecuente es escribir esto. Es que no sé, si le tengo que restar 1, ahora, lo importante es si se lo restas al que se lo tiene que restar. Si escribes esto, está mal. Eso sí que estaría mal. Podéis escribir el 27 o el 4 menos 1. Lo que no podéis escribir el 27 menos 1. Eso estaría mal. No coincide. ¿Vale? Estas dos cosas sí coinciden por las propiedades de los números combinatorios, pero esa tercera que he escrito ahí no. Por eso hay que tener cuidado de aprenderse bien la fórmula. Ya digo, la manera que yo utilizo para no liarme es la simetría con las combinaciones, ¿vale? Me fijo siempre en la cantidad de cosas que elijo. Y la cantidad de cosas que elijo la pongo abajo. Y luego ya lo de arriba, me da igual que escriba 4 más 27 o 27 más 4. Ahí ya me da lo mismo, el orden en el que lo sume. Lo importante es lo que ponemos abajo, ¿vale? Pues cuidado con eso. Ese es el otro modelo que nos quedaba por ver, uno de los dos modelos que nos quedaba por ver de elección de cosas sin que nos importe el orden. Porque esas 27 cosas que elegimos, bueno, en este enunciado pues obviamente está claro que no importa el orden. No me importa en qué orden los vamos a escribir. ¿Vale? Entonces son combinaciones con repetición. Muy bien, pues ya hemos contestado, hemos contestado lo que no nos preguntaban. Era sin restricciones. ¿Qué pasa con esas restricciones? Porque ahora me dice no todas, sino que me dice cuántas de ellas son. En combinación con repetición nos da x1 mayor o igual que 0. O sea, nos da, las variables pueden ser también 0. Con lo cual, si todas las variables pueden ser de 0 en adelante, combinaciones con repetición. Pero ¿qué hago si tengo que x2 tiene que valer al menos 5? x3 tiene que valer al menos 1 y x4 también tiene que valer al menos 1. Vale, bueno, me está diciendo, por ejemplo, x2 tiene que valer al menos 4, al menos 5. Por lo tanto, x2 lo puedo escribir como 5 más un número, me queda muy feo, un número que es mayor o igual que 0. ¿Vale? Porque como al menos tiene que valer 5, pues va a ser 5 más algo, 5 más 0, en el peor del caso, pero algo positivo. El x3, como al menos tiene que valer 1, pues lo podría escribir como 1 más y3, con y3 mayor o igual que 0, y el x4, como tiene que ser mayor o exactamente 0, pues al menos tiene que valer 1, es decir, más y4, donde el y4 también es mayor o igual que 0. Eso parece una tontería, pero vamos a ver para qué nos sirve. Si ahora hacemos un cambio de variable, o sea, cambiamos las variables que he escrito, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, el x1 lo dejo igual, porque ese podía ser ya mayor o igual que 0. 5 más y2, 1 más y3 y finalmente 1 más y4. Y eso tiene que valer 27. Simplificamos. Es una ecuación. Si resto en un lado y en otro, 5, 1 en los dos lados, pues nos queda x1 más y2 más y3 más y4 igual a 20. Estoy contando soluciones. Para cada solución que me deis de esta ecuación, me dais una solución de la de arriba. Basta simplemente deshacer el cambio de variable. Y al revés, para cada solución de la ecuación del enunciado, me dais una solución de la ecuación que acabo de escribir. Igual, haciendo el cambio de variable. Es decir, que el número de soluciones del enunciado coincide
el número de soluciones con las soluciones de esta ecuación, donde ahora ya todas las variables sí están en las condiciones de las combinaciones con repetición. Las variables pueden ser incluso 0, mayor o igual que 0. Con lo cual ahora ya lo que nos queda es combinaciones con repetición de entre 4 cosas, elijo 20. Acostumbrados a escribir automáticamente el número combinatorio para que no se os olvide la formulita y la practiquéis, ¿vale? Muy bien, pues esa era la solución. ¿Qué es lo que nos decía vuestra compañera de principio de inclusión-exclusión? Hay un ejercicio en los apuntes, un ejemplo en los apuntes, que es muy parecido a este que vamos de resolver, pero realmente es más complicado, ¿vale? Si os fijáis aquí, hay algunas restricciones. Bueno, todas son por abajo, todas son por arriba. La variable es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. Pero luego hay otras restricciones que son menor o igual que. ¿Qué pasa? Las combinaciones con repetición solamente nos van a servir directamente para la restricción por debajo, porque se permiten todos los números por encima del 0. Por lo tanto, solo con el cambio de variable que acabamos de hacer en este ejercicio no nos sirve. ¿Qué tenemos que utilizar? El complementario. Porque ¿cuál es lo contrario de que x1 sea menor o igual que 3? Lo contrario es que x1 sea mayor o igual que 4. Por lo tanto, si en lugar de contar lo que está ahí, contamos el complementario, sí estamos en los ejemplos que acabamos de hacer. Combinaciones con repetición, bueno, haciendo algún cambio de variable. Pues miradlo en ese ejemplo, si no lo habéis visto, ¿vale? Porque es justo lo que hacemos. Es decir, en lugar de calcular lo que nos pide, lo que hacemos es coger los complementarios. Los que son mayores o iguales que 4, x2 mayor o igual que 5 y x3 mayor o igual que 7. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Que no esté en A1, que no esté en A2 y que no esté en A3. Estamos calculando la intersección de esos tres conjuntos. Y utilizando el principio de inclusión-exclusión, lo reducimos a lo que hemos visto antes. No lo quiero comentar ni quiero ir más allá porque lo que quiero es que lo leáis, ¿vale? Ya, si tenéis duda, el próximo día me lo preguntáis, ¿vale? Pero quiero que lo leáis porque está ahí escrito y hecho con detalle, ¿vale? De este ejercicio vamos a hacer más cosas la semana que viene, porque la semana que viene vamos a aprender una herramienta que se llama funciones generadoras o generatrices. En unos sitios vais a ver generadoras y otros generatrices, es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues las funciones generadoras nos van a dar una herramienta o van a ser una herramienta más sencilla. Al principio, cuando lo veáis, ya están visibles los apuntes de la semana que viene. Cuando lo veáis os va a parecer que es más complicado, pero luego la mecánica, una vez es muy mecánico, y una vez que empecéis con la mecánica vais a ver que es muy sencillo, más sencillo que esto, ¿vale? Entonces, como esto es para la semana que viene, las funciones generadoras, pues quiero que comparéis la primera parte de ese tema, vais a ver que justamente es un ejemplo como este, pues comparar la dificultad de hacerlo con una herramienta o hacerlo con otra, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Es un ejercicio ya completito, tiene varias cositas y tiene que pensar. Una clase de 43 estudiantes, pues más o menos los que habría aquí si estuvierais todos. Voto para elegir la fecha de un examen, ¿vale? Y hay 5 propuestas, hay 5 días. ¿Vale? Con lo cual, cada uno tiene que votar pues, a uno de esos 5 días. ¿Vale? Un ejemplo típico de votación. ¿Vale? Bueno, pues lo que queremos es saber el número de posibles votaciones, de posibles resultados. Entonces, como votamos 43, votan a 5 días, pues puede haber distintos tipos de resultados. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que nos pregunta, este realmente sería el apartado A, ¿vale? Este sería el apartado B y este el apartado C, claramente, ¿vale? Pero bueno, primero, ¿cuántos resultados posibles? Segundo, si sabemos que cada día va a recibir al menos un voto, pues por ejemplo, porque cada día lo ha propuesto un compañero, y obviamente si cada día lo ha propuesto un compañero, al menos ese voto está. Pues ¿cuántos resultados posibles hay sabiendo que cada día recibe al menos un voto? Y el último apartado es
al menos un día recibe más de 8 votos. En principio, ¿cuál es el número de resultados posibles? 5 elevado a... Vamos a pensarlo. 5 elevado a 43. Esto lo que significa es, esto es combinaciones, variaciones con repetición, que la primera persona puede votar de las 43 personas, la primera puede elegir entre 5, la segunda puede elegir entre 5 y así sucesivamente. Pero ahí estaría ordenado, es decir, ahí importaría el orden en el que han votado, no tanto el resultado. Es decir, aquí coloca los 20 y 43, ¿tú qué votas? ¿Tú qué votas? ¿Tú qué votas? Pero ahí importa por el orden. Si luego cambian y tal, estaría contando 2 veces el mismo voto. Vale, desde casa me están diciendo 43 sobre 5. ¿Eso qué significa? Que de las 40... ¿Eso, ¿Por qué 43 sobre 5? No sé, digo, por hacerlo sin orden serían... Vale, me dice desde casa que, como he dicho, que lo del 5 elevado a 43 conlleva un orden, pues para quitar el orden, 43 sobre 5. Ya, pero ¿qué significa 43 sobre 5? Que de entre 43 cosas elijo 5. Votar vale. no es que entre 43 No. personas. Eso sería elegir lo que hemos hecho antes. Sí, no, lo hemos hecho antes. De un comité de 43 alumnos, elegir a 5. No, no es lo mismo. Combinaciones con repetición. Dime, termina de decirme. Combinaciones con repetición. Y el otro número es 43, pues 5, 43. Efectivamente. Vuelvo a decir lo que he dicho en todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos recontando? Es decir, ¿qué hacemos para recontar un resultado de una votación como este? ¿Qué es lo que haríais? Día 1 lo pongo aquí, día 2 lo pongo aquí, día 3 lo pongo aquí, día 4. Es decir, haríais 5 montoncitos con el número de votos que va a cada día y luego contaríais cuánto tiene cada montoncito. ¿Qué es lo que estáis haciendo entonces? Sumar 4 números que sumen 43. Por lo tanto, bueno, incluso alguno podría ser el 0. Eso es estrictamente combinaciones con repetición. Fijaros que el modelo básico es lo de las ecuaciones. ¿Cuándo aplicamos combinaciones con repetición? De manera, lo que estamos contando lo podamos traducir en eso. Hago montoncitos donde no distingo lo que hay en cada montoncito, porque son votos iguales, todos votan el mismo día, pero lo que me importa es cuántas cosas hay en cada montoncito. Y el total es, pues en este caso, el número de votos. Eso es justo. Fijaos que lo de las ecuaciones es lo que es el modelo matemático básico de combinaciones con repetición, pero este tipo de votos, de recuento de votos, es el modelo no tanto matemático, sino más real de lo que es unas combinaciones con repetición. Tengo votos con distintas alternativas y lo que hago es contar cuántos resultados hay para cada alternativa. Que es lo que me había dicho José Manuel en el chat, porque me decía, es como el anterior, ¿no? Sí, la traducción sería esa, porque lo que hago es votos para el día 1, votos para el día 2, votos para el día 3, votos para el día 4 y votos para el día 5. Y total de 43 votos. ¿Vale? Por lo tanto, combinaciones con repetición, 5,43. Vale, y el apartado A, ya con la primera restricción, si al menos sabemos que cada día tiene un voto, combinación con repetición, 5. De 38. Exactamente. Lo estaba diciendo también de casa, 43 menos 5, que es 38. Bueno, no voy a escribir lo del cambio de variable, pero haríamos lo del cambio de variable de antes. Como cada día recibe un voto, pues cada una de esas variables sería 1 más x sub 1, 1 más y sub 2, 1 más y sub 3, 1 más y sub 4, con lo cual al final ese voto resta al 43 y nos quedaría 43 menos 5. Y a ver aquí. Al menos un día recibe más de 8 votos. Bueno, no sé por qué has puesto 9, sería 8 porque... bueno, vale, pues lo de es mayor o igual o mayor estricto. Bueno, aquí se entiende 8 o más.
Vale, sería 8, ¿vale? Pero bueno, sería 8 o más. Pero bueno, con tu razonamiento sería 43 menos 8, ¿no? Pero fíjate que has empezado diciendo, por ejemplo, el x1. ¿Y por qué el x1 y no el x5? Y es al menos un día. ¿Por qué no el 1, el 2 y el 3? Una compañera en la clase me ha dicho, pues todas las posibles soluciones, que son 5, 43, y de resto, los resultados en los que ninguno tiene más de 8 o todos tienen menos de 8. Vale, dime un ejemplo, dime un resultado que tengan menos de, que todos tengan menos de 8. No hay ninguna. ¿Por qué no hay ninguna? ¿O cómo puedo saber que no hay ninguna? O lo que es lo mismo, lo que me estaban diciendo desde casa es que realmente no tengo esa restricción. Porque si no hay ninguno, quiere decir que esto mide 0. Por lo tanto, si esto mide 0, es que esta es la solución. Es decir, que realmente la restricción no era tal restricción. ¿Por qué no hay tal restricción? ¿Qué resultado o qué cosa que hemos visto nos dice que no hay ninguna restricción? El principio del Palomar. El principio del Palomar generalizado. Si dividimos, ¿cuál sería la situación más equitativa posible? 43 dividido de manera exacta entre 5. Pues 43 dividido de manera exacta entre 5 nos da 8, algo. Es decir, como tienen que ser enteros, pero si la división exacta sale 8, algo, quiere decir que todos tienen, que no todos, que al menos alguno tiene que recibir más de 8. Porque en el peor de los casos, que la resolución fuese completamente homogénea, que todos recibieran el mismo número de votos, saldría 8, algo. Por lo tanto, al menos uno tiene que recibir más de 8. Eso es el principio de Dirichlet generalizado, o el principio del Palomar generalizado. Entonces, aquí no había ninguna restricción, no es restricción por el principio del Palomar. Ponte en el peor de los casos. O sea, ¿en el qué caso voy a tener el menor número posible de votos para cada candidatura? Pues yo cojo los 43 y voy repartiendo uno a uno. Uno para el primero, para el segundo, tal. Luego otro, luego otro, luego otro. Como cuando reparten las cartas. Entonces, en el peor de los casos, en el que tú quieras dar el menor número posible de votos a todos, lo que tienes que hacerlo es repartirlo de la manera uniforme. Es decir, a todos darle lo mismo. Pero si empiezas a repartir como son 43, llega un momento que le das 8 a cada uno y aún así te sobran 3. Con lo cual quiere decir que le vas a dar no 8, sino 9 a algunos. Esto se hubiera salido, es decir, ¿era obligatorio haberse dado cuenta de esto? Realmente no. Trabajéis menos, obviamente, pues os decía, ¿cuál es una solución y cuál es la solución? Esa era la solución. Bueno, la otra solución, pues por ejemplo, podríamos haber hecho lo que decía vuestra compañera y al calcularlo, pues se hubiera dado cuenta que salía 0, utilizando funciones generadoras o inclusión-exclusión, pues hubiera llegado a la conclusión de que esa diferencia que hacía ahí era 0. Pero bueno, le hubiera salido. Si no sale de una manera, sale de otra, pero siempre hubiera llegado a la misma conclusión. Otra cosa es que tardemos más o tardemos menos. 4 compañeros de piso, pues se van a repartir 7 años. Eso podéis pensar como tareas cualquiera. Si soy un compañero de piso, pues hacer 7 cosas en la casa, limpiar el cuarto de baño, limpiar la cocina, hacer no sé qué, 7. Entonces, bueno, pues tenemos 7 cosas que hacer para dejar el piso en orden antes de que empiecen las clases, ¿no? Y bueno, pues somos 7, somos 4, tenemos 7 cosas que hacer, a ver cómo nos las podemos repartir, ¿vale? Entonces, la única condición es que nadie se escaquee, ¿vale? Obviamente, como hay 7 cosas y hay 4, pues algunos se escaqueará más que menos, pero por lo menos que todos hagan algo, ¿vale? Entonces, la única restricción es que de esas 7 tareas, todos hagan alguna, ¿vale? Los 4 hagan alguna, ¿vale? Pero unos harán más, otros harán menos, obviamente, ¿vale? Entonces, 4 estudiantes distintos, obviamente, y 7 tareas distintas, ¿vale? Porque no es lo mismo limpiar el cuarto de baño que a lo mejor pintar el salón que le hacía falta una manita de pintura, ¿vale? Pues a lo mejor a uno le gusta más hacer una cosa que otra. Por lo tanto, las tareas son distintas y obviamente las personas siempre son distintas, ¿vale? Pues a ver, ¿qué se os ocurre? Bueno, en ese caso, o sea, no está mal, es un primer punto de partida, pero por eso he insistido varias veces en lo de distintas. Si hacemos esto, estamos considerando que las 7 tareas son iguales. Espérate, ¿eh? ¿Por qué?
no es estrictamente lo que me dice combinación con repetición, por eso digo, porque si hacemos esto, y me lo está diciendo José Manuel también, me está dando José Manuel por el chat la misma solución. Estamos considerando que las 7 son iguales. Lo único que nos importa es cuántas hace cada uno. Eso podría haber sido un primer apartado de este ejercicio, ¿no? Hay que hacer 7 cosas iguales, ¿no? No sé, planchar 7 sábanas, ¿no? Pues algo nos podemos repartir, planchar 7 sábanas, ¿no? Pues nos da igual una sábana que otra porque todo es la misma tarea. Y lo único que decidimos es cuántas plancha cada uno. Pero por eso yo he insistido aquí en que las tareas son distintas. Con lo cual aquí no me importa solo cuántas tareas. Ese sería un primer paso. Sino me interesa qué tareas. Son tareas distintas. Aquí me dice un compañero, José Manuel, por particiones. Bueno, nos vamos acercando. Claro, bueno, por ir relacionando con lo que vais diciendo. Aquí realmente estamos partiendo para que veáis que las cosas tienen relaciones, pero no pueden estar relacionadas, pero no son iguales. Ahí lo que estamos diciendo de cuántas maneras puedo repartir 7 cosas iguales entre 4 personas. Es decir, de alguna manera estoy partiendo las 7 tareas entre 4. Si las 7 tareas son iguales, tenemos combinaciones con repetición. Pero aquí las tareas son distintas. Por lo tanto, de alguna manera sería como repartir las 7 tareas entre 4. Eso se va acercando. Y ya José Manuel me ha dado la solución. Ya. Ahora la comento, José Manuel. A ver si a alguien más se le ocurre algo. No os olvidéis de lo que estamos haciendo. Ir al principio y cómo planteamos todos los ejercicios. ¿Qué hacemos? Poneros en el caso de que sois uno de los 4 estudiantes y empezáis a repartiros las tareas. ¿Qué haríais? Y obviamente ese reparto convertirlo en algo matemático, obviamente. Mal. Por eso lo he dicho justo al principio de clase con lo que me dijo Ilia el otro día. Has traducido el al menos con reservo. Mal. Eso siempre es una mala aproximación. ¿Vale? Como al menos tiene que tener 1, pues ya de entrada le reservo 1. No, porque puede reservarle una y luego le va a tocar otra. Pero sería lo mismo que la otra fuera la primera reservada y luego le diera la otra. Traducir el al menos con reservo suele ser mala idea. Pero no, ahí estás pensando en el recuento. Piensa cómo repartiríais las tareas. ¿Qué haríais? Habría 2 maneras de hacerlo. Digo de hacerlo, no de contarlo, de hacerlo. ¿Qué haríais para repartir esas 7 tareas? A ver, yo soy un compañero y voy a decir, mira, tenemos que limpiar el cuarto de baño, tenemos que limpiar la cocina, tenemos que pintar este dormitorio, tenemos que tal. A ver, ¿quién quiere limpiar el cuarto de baño? Tú. ¿Quién quiere limpiar la cocina? Tú. ¿Quién quiere pintar el dormitorio A? Tú. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso en términos matemáticos? ¿Una función? Una función. Una función. Estoy diciendo, yo que estoy repartiendo las tareas, digo, ¿quién hace la tarea 1? Tú. La aplicación me da de la tarea a ti. ¿Por qué digo de la tarea tal? Porque las tareas es lo que seguro tengo que repartirlas todas y las tareas son distintas. No le puedo dar la misma tarea a 2 personas. Recordad que el dominio de la función, en el dominio de la función tengo que repartir todas y solamente una vez. Por lo tanto, del conjunto de las tareas, al repartir las tareas, estaría definiendo una aplicación que va del conjunto de las tareas al conjunto de las personas. La tarea 1 para ti, la tarea 2 para ti, la tarea 3 para ti, la tarea 4 también para ti, la 5 para ti, la esta también para ti y esta para ti. Estamos definiendo una aplicación. Por eso siempre he insistido que los 2 tipos de modelos, los de ordenado y los de no ordenado, básicamente es eso. O bien saco a mogollón un conjunto de cosas, sin importarme cómo las voy a ordenar, que son los votos, no me importa en qué orden haya votado la gente, solamente el número de votos que ha sacado, combinaciones, repeticiones o sin repetición, o cuando sí me importa la asignación. Todas las asignaciones son aplicaciones. Todas las asignaciones, cuando me importa el orden, cuando el papel que van a desempeñar son distintos, es una aplicación. De lo que estoy repartiendo, ¿a quién lo estoy repartiendo? Estoy definiendo una aplicación. Pues a partir de aquí lo único que tenemos que decidir es, ¿me valen todas o tienen que ser de un tipo determinado? Todas, inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Es la siguiente fase que hay que decir. Entonces, lo primero,
entender qué es lo que estamos haciendo y convertirlo en uno de los modelos, funciones. Perfecto. Y ahora, dentro de esas funciones, ¿cuáles son las que estoy contando? Pues, ¿qué características tiene que tener esa función para que verifique la condición que me aparecía ahí? Que todo el mundo tenga que recibir al menos una tarea. Obviamente va a tener que recibir más de una. Bueno, no, uno podría hacer solamente una cosa, pero alguno va a tener que hacer más, obviamente. ¿Qué tipo de aplicaciones entonces son las que me interesan? Sobreyectiva. Me lo había dicho ya también antes José Manuel desde casa, que lo que me interesan son las aplicaciones sobreyectivas. Fijaros que si esto fuese completamente injusto, pues todo eso lo podríamos haber dado a la mira. El A, que lo haga todo. Si estuviéramos contando todas las aplicaciones, sería al A le puedo dar 7, 7, 7, 7. 7 elevado a 4. Todas las posibles formas de repartirse las tareas, incluso que a uno le endiñáramos todas las tareas. ¿Vale? ¿Inyectivas podría haber? No, porque como tengo más elementos en el dominio que en el codominio, no puede haber inyectivas. Principio del Palomar, lo que nos ha pasado antes. Es más, bueno, sí, 7 sobre 4 es 7, perdón, 7 dividido entre 4 es 1, algo, por lo tanto a alguno le tiene que tocar 2. Es lo que nos diría el principio del Palomar. Al menos uno tiene que coger 2. Y la otra posibilidad es sobreyectivas. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, lo que nos interesa es el número de aplicaciones sobreyectivas. Pues el número de aplicaciones sobreyectivas nos va a aparecer aquí, es 4 factorial por los números de Stirling, 7 tareas, 4 personas. Así se cuentan, y fijaros cómo hemos cambiado completamente, porque no sé si habéis visto ya lo que son los números de Stirling, lo voy a decir ahora, no sé si habéis visto esto ya, pero calcular los números de Stirling no tiene nada que ver con las combinaciones con repetición, que es lo que me habíais dicho aquí. Pues fijaros lo que cambia de tener objetos indistinguibles, en este caso las tareas, si fuesen indistinguibles, los votos, que son indistinguibles, una vez que están recontados los votos, son indistinguibles, y cuando las tareas sí son distintas. De combinaciones con repetición, pasamos a las aplicaciones sobreyectivas que nos da eso. Bueno, voy a parar un poquito aquí en los números de Stirling, ¿vale? Y una cosa que he dicho antes, que no he dicho que estuviera mal, de hecho lo habían remarcado, porque alguien me lo había dicho, bueno, creo que el mismo José Manuel, que luego ya lo había afinado con la... Había dicho, bueno, realmente lo que estoy haciendo es dividir las tareas en 4, hacer una partición de las tareas. Realmente, eso también sería otra manera de hacerlo. Bueno, mira, vamos a definir por afinidades. Pues ya, hombre, al que le toca limpiar el cuarto de baño, que no le toque también la cocina, para repartir. Entonces vamos a repartir las tareas en 4 cosas y luego ya lo repartimos. Bueno, pues esta parte de aquí, los números de Stirling, lo que hace es calcular el número de particiones. Eso es la definición de los números de Stirling. El número de particiones que podemos hacer un conjunto. De un conjunto de 7 elementos, de cuántas maneras podemos dividirlo en 4 conjuntos distintos. Ese que he puesto ahí en rojo sería 1, otro pues sería T1, T2, T3, T4, T5, T6, de hacerlo en 4 trozos. Eso es el número de particiones y eso nos lo da el número de Stirling. Bueno, ¿cómo se calculan los números de Stirling? Hay 2 fórmulas. Una fórmula con sumatorios y una forma recursiva. Yo os aconsejo que os aprendáis la forma recursiva, que además luego la vamos a utilizar seguro en la siguiente parte para hacer demostraciones por inducción y para obtener formulillas. Voy a poner un ejemplo más sencillo para verlo. Por ejemplo, ¿de cuántas partes, cómo podríamos dividir un conjunto de 3 elementos en dos partes? Para entender qué significa esto de los números de Stirling, ¿vale? Cojo un conjunto de 3 elementos, ¿vale? Y lo tengo que hacer 2 partes. Si digo 2 partes, quiere decir que tienen que ser conjuntos no vacíos. Si dijera esto, el conjunto vacío, no me sirve, ¿vale? Tiene que ser 2 partes distintas del vacío. Esa es la gracia. Entonces, las posibilidades son, pues dejo el A y luego el B y el C, cojo el B y luego el A y el C, son conjuntos, no me importa el orden. Realmente lo único que me importa es en dónde dejo un elemento y en dónde dejo 3. Y en dónde dejo 2, perdón. Y B, C, A, C, A. Pues esto es lo que me da. 3 posibilidades. ¿Vale?
Vale. El SD4,3 no lo voy a hacer entero. Luego lo vamos a calcular, pero no voy a hacer entero. Pero voy a razonar la forma recursiva. Hay una expresión recursiva que es la siguiente. Quiero dividir un conjunto de 4 elementos en 3 trozos. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo podemos hacer de muchas maneras, obviamente, pero os lo voy a decir de la manera que os ayuda a aprender la expresión recursiva de los números de Stirling, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a apartar el elemento D, ¿vale? Voy a repartir los 4 elementos del conjunto en 3, pero voy a apartar el elemento D. ¿Qué posibilidades tengo? Pues que el D esté solamente en un elemento, esté solamente en un conjunto, o que el D esté en alguno de los 4 conjuntos. En uno de los 3 conjuntos, perdón. Y en uno de los 3 está el D. O sea que o el D está solo o el D no está solo. Esas son las 2 posibilidades. Fijaos que son excluyentes, ¿vale? O el D está solo, tengo el D solo y luego lo demás, o el D está en una de las 3, partes, ¿vale? Pues, ¿cuántas me salen de esta manera? ¿En cuántas particiones está el D solo? ¿Cómo le escribiría eso en términos de Stirling? Realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir los otros 3 en 2, porque ya el D está solo en un conjunto. Es decir, que esta parte sería como repartir los otros 3 elementos entre 2. ¿Y si el D está en uno de los 3 conjuntos con más cosas? Es decir, el D no está solo, sino el D está en uno de los 3, pero con más cosas. ¿Qué sería? Pues primero reparto las otras 3 cosas en los 3 conjuntos, todos menos el D lo reparto en 3 conjuntos y el D lo pongo en uno cualquiera de ellos. ¿En cuál? En cualquiera, es decir, 3 posibilidades para colocar el último elemento. Esa es la expresión recursiva de los números de Stirling, ¿vale? Lo he hecho en ese ejemplo para que lo vierais, pero la fórmula recursiva es la siguiente. R objetos y lo divido en n partes, ¿vale? Pues sería como, ahora digo, sería, aparto uno de los objetos, ¿vale? Aparto uno de los objetos y lo reparto no en n, sino en n-1. Y ese objeto lo dejo solo en uno de los conjuntos. O bien, reparto todos los objetos. Perdón. Reparto todos los objetos menos ese en las n partes y luego ese objeto se lo pongo en una de las partes. Elijo en cuál lo pongo. Esa es la definición recursiva. Como veis, es una definición recursiva en 2 variables, en 2 argumentos, pero en cada paso, al menos uno de los 2 lo reduzco. Aquí reduzco los 2 y aquí reduzco 1. ¿Qué es lo que falta? Si tengo una definición recursiva, me hacen falta los casos base. Los casos base van a ser 2. Es que tenga cualquier número de objetos, pero lo voy a repartir en una única parte, pues si solamente lo puedo poner en una única parte, solamente tengo una posibilidad. Es la única manera, todos en el mismo sitio. O bien, que quiera repartir R objetos exactamente en R partes. Pues la única posibilidad de repartir R objetos en R partes que no sean vacías es hacer una parte con cada objeto, es decir, también uno. ¿Vale? Esos son los números de Stirling en su definición recursiva. También tenéis una expresión en forma de sumatorio. Los números de Stirling nos dan cómo dividir un conjunto en varias partes y por qué luego eso nos permite definir las aplicaciones sobreyectivas. Porque pasamos de una división sin orden a una división con orden. Aquí dividimos los 7 tareas en 4 lotes y luego decimos a quién le va cada lote. En principio lo reparto sin ponerle nombre y luego le pongo nombre. Por eso pasamos de la partición a las aplicaciones sobreyectivas multiplicando. Es lo mismo que pasamos de las combinaciones a las variaciones sin repetición. Primero lo cojo sin preocuparme del orden y luego ya lo reparto. Multiplico por el factorial y ya lo reparto
respetando el orden. Pues aquí obtengo lo mismo. Pasamos de particiones a sobreyectivas.